Siempre me he considerado una persona muy tranquila, pero cuando alguien se mete conmigo, no soy de las mujeres que se quedan con el coraje. Soy bastante vengativa. Dice mi madre que desde pequeña lo era. Ella me platica que cuando alguien hacía algo en mi contra, siempre terminaba lamentándolo. Un poco más grande, durante mi etapa de estudiante, siempre fue lo mismo. Y es natural que una no le caiga bien a todo el mundo. En este caso, Paulina era una de esas muchachas presumidas. Era una compañera de la secundaria. Cuánto se esmeraba en arreglarse para ir a clases. Pobrecita, tanto que se esforzaba para verse bonita, y yo aún yendo siempre al natural, sin maquillajes ni faldas cortas, le provocaba una envidia que se le notaba desde lejos. Nunca la creí capaz de llegar a agredirme físicamente por eso, pero ocurrió. Resulta que Manuel, uno de nuestros compañeros, al cual yo evidentemente le gustaba, era su amor platónico, y yo sin deberla ni temerla, me volví blanco de sus agresiones debido a los celos que le provocaba. Lo peor de todo fue que ese escuincle a mí ni siquiera me gustaba. Ocurrió una tarde al salir de clases. Ella ya me estaba esperando a la vuelta de la escuela con otras dos de sus amigas. Ellas ni siquiera iban en la misma clase. Obviamente, todo lo tenían fríamente calculado. Su agresión empezó con palabras. «Miren, muchachas, esta es la mosquita muerta que me quiere quitar a Manuel». «¿De qué hablas, Paulina? Yo nada que ver con ese escuincle». «Pues eso dices, pero bien que andas de ofrecida». Después de eso no me dejaron decir palabra alguna, pues una de sus amigas me agarró fuertemente del cabello, mientras que Paulina intentaba rasguñarme la cara. Con lo que ellas no contaban era con que de mensa solamente tengo la cara. Lo que no sabían es que yo aprendí a vengarme de la gente desde chiquita cuando me hacían algo. Aunque debí ser más inteligente, más discreta, pues de ser víctima pasé a ser agresora. Pobrecitas, manos les faltaban para cubrirse de mis golpes. Lamentablemente, ante los ojos de todos en la escuela, de los papás de ellas y de los míos, yo fui la mala del cuento. Estaba cegada por el coraje, tanto que no me di mis fuerzas ni las agresiones hacia ellas. En esta ocasión, los demás en la escuela aprendieron a no meterse conmigo. Pobrecita de Paulina. Después de eso tuvo tanto miedo que les pidió a sus papás que la cambiaran de escuela. Pero lo más importante es que yo aprendí que si quería vengarme de alguien, debía hacerlo más discretamente, pues terminé siendo castigada y suspendida temporalmente solo por defenderme de ellas. Después de aquel acontecimiento, todo fue paz para mí. Terminé mis estudios y aquella fama de chica mala por fin desapareció. Tiempo después tuve un par de novios, y aunque aprendí cosas del amor, nunca supe lo que era querer a alguien de verdad hasta que conocí a Salvador. Él sí supo llegar a mi corazón, siempre detallista, atento y cariñoso. Me acompañaba a todas las reuniones familiares, se la llevaba muy bien con mis tíos, con mis primos y mis primas, tanto que ellos lo empezaron a apreciar también y lo adoptaron como alguien más de la familia. Mis primas eran muy especiales. Antes de él, criticaban a cada uno de mis novios, pero con Salvador era diferente, incluyendo a mi prima Rebeca, la más delicada y criticona de todas. Yo la quería mucho, y ella también a mí, y por eso mismo, cómo le gustaba criticar a mis novios, pues ella decía que yo no debía conformarme con cualquier hombre, que todas las primas éramos muy guapas y que debíamos agarrar a un buen partido como pareja. Todo eso era muy importante para mí, así que cuando Salvador me pidió que me casara con él, no dudé en aceptar. No lo iba a dejar ir tan fácil. Al instante le dije que sí.
Todo era miel sobre hojuelas a partir de ese momento. Éramos tan felices, aún y teniendo los mismos problemas, esos que tienen todas las parejas, dificultades económicas, hasta discusiones por temas en los que no nos podíamos poner de acuerdo. Nunca pasó de ahí. Creo que los problemas más grandes que tuvimos fueron cuando teníamos que hablar acerca de tener hijos, pues yo siempre le dije que no quería tenerlos, y él insistió tanto en que quería ser padre, que un día dejé de pensar solo en mí y comencé a pensar un poco más en él, o mejor dicho, en nuestra pareja. Entonces, así como lo habíamos planeado todo, también comenzamos a hablar de la paternidad y de las responsabilidades que cada quien tendría una vez que fuéramos padres. Recuerdo que mi madre estaba más que contenta también, ya que desde que me casé, ella me había insistido en que tuviéramos hijos. Decía que un bebé era lo que le daba estabilidad a una familia. Cuando se enteró de que mi esposo y yo estábamos decidiendo tener un hijo, como era natural, ella se ofreció a cuidarme y a acompañarme en el seguimiento médico, ese que debía tener cada mes. En una de esas reuniones familiares, a mi mamá se le salió decirles a todos que Salvador y yo estábamos intentando tener un hijo. Fue una indiscreción por su parte. Recuerdo que hasta me molesté un poco, pero pues, después de un rato dejé de darle importancia. Ya estaba hecho. A la que no le cayó muy bien la noticia fue a mi prima Rebeca, pues ella acababa de terminar con su príncipe azul. Ellos ya tenían planes incluso de casarse. Ella precisamente se acababa de endeudar con un departamento. Pero lamentablemente el tipo se le echó para atrás al poco tiempo de estar comprometido con ella. Entonces, al ver que a mí me estaba yendo muy bien en el matrimonio, pues seguramente sintió algo de celos. Supe por mi madre que al retirarme con Salvador de esa reunión, ella se dedicó a hablar de mí y a palabras de mi madre. Uy, mi hija, no más vieras qué coraje me dio con tu prima. De verdad que la desconocí. Si ella te quería mucho antes. No sé desde cuándo te agarró tanto coraje. Yo creo que lo que decía lo hacía de pura envidia. Pero tú no le hagas caso, mija. Lo mejor va a ser que por ahora ni vayas a las reuniones. Mira, mejor enfócate en tu meta de ser madre. Sabes que vas a contar conmigo en todo lo que necesites, hija. No me quedó otra opción que aceptar el apoyo que me estaba ofreciendo mamá, después de haber cometido esa indiscreción de informarle a todo mundo que Salvador y yo queríamos tener un hijo. Pues muchas gracias, mamá. Te juro que me da miedo todo este proceso y los cuidados, y ya mejor ni quiero pensar en eso. Precisamente por todo eso, te juro que no quería tener hijos, pero pues también entiendo la necesidad de Chava de ser padre. Tú no te preocupes, hija. Ya te dije que yo te voy a apoyar. Ya estaba decidido, y después de que Salvador y yo siempre nos habíamos cuidado cuando teníamos relaciones, ahora que iniciamos una vida sexual con fines reproductivos, acordamos tener una noche romántica. Queríamos que todos y cada uno de nuestros intentos fueran algo especial. Aún recuerdo la primera ocasión que lo hicimos sin protección. Fue una noche de películas en casa. Entonces, Chava, como le decía yo a mi esposo, ni siquiera esperó a que terminara esa película. Él estaba muy emocionado por hacerlo sin protección, pues yo nunca antes había aceptado hacerlo así, precisamente por el temor a quedar embarazada. Y no sé si fue que él tenía muchas intenciones guardadas, o si ambos éramos muy fértiles, pero según mis cuentas, esa primera noche fue cuando yo quedé embarazada. Al principio, esa fue una etapa muy bonita, porque si él ya de por sí me trataba bien, ahora era aún más atento conmigo,
Ya ni siquiera quería que trabajara. Obviamente yo nunca dejé de laborar, pues ya sabía que no era momento de renunciar, ya que vendrían nuevos gastos, más responsabilidades. Y aunque él iba muy bien en su trabajo, siempre creí que la unión de ambos sueldos nos había ayudado a tener cierta tranquilidad financiera. No quería que ahora, teniendo otra responsabilidad, la de ser padres, nos llegara la preocupación por los gastos. Fue cuando yo tenía aproximadamente 5 meses de embarazo, que naturalmente la panza me comenzó a crecer de una manera desproporcionada. Para ese tiempo fue cuando sentí que Salvador empezó a cambiar conmigo. Lo empecé a notar más desinteresado. Llegaba tarde del trabajo. Los días de descanso que tenía no estaba en la casa como normalmente lo hacía. Era ahí cuando más lo necesitaba. Yo sabía que algo no andaba bien y se lo pregunté directamente, pero él siempre tenía una justificación para ausentarse. ¿Es en serio que tienes que salir, chava? ¿No te vas a quedar? Mira, es tu día de descanso. ¿Por qué no te quedas conmigo? Mira, no puedo decir que no. Te prometo que no me tardaré. Voy a hacer lo que debo hacer en el trabajo y me regreso de inmediato. Así fue desde mi 5º mes de embarazo hasta que di a luz, tiempo en el que Salvador se fue alejando más y más de mí. Era evidente que no se trataba de compromisos de trabajo. Él estaba ocultando algo, y como conmigo nadie juega, me di a la tarea de investigar. Tal vez pensó que por acabar de dar a luz y tener la responsabilidad de cuidar a mi bebé, yo no me atrevería a salir siquiera de la casa. Pero había un lado en mi personalidad que él no conocía aún, pues como le comenté, yo soy muy vengativa, y aquella persona que se atrevía a hacerme algo tendría que pagar las consecuencias de una o de otra manera. Yo estaba consciente de que en mi estado necesitaría ayuda para hacer lo que estaba planeando, así que acudí a una persona que yo sabía que me apoyaría incondicionalmente. Fue entonces que le llamé a mamá. Le dije que necesitaba su apoyo. Hola, hija, ¿cómo estás? Dime cómo está tu bebé. Bien, mamá. En realidad tu nieto está muy bien. Te llamo para otra cosa. Necesito tu ayuda. Lo que pasa es que Salvador tiene algún tiempo comportándose muy sospechoso. Lo he notado muy ausente. Ya tiene tiempo que sus días libres no los pasa conmigo. Sé que tú me puedes ayudar. Tengo un plan. Es muy sencillo. Ese día le pedí a mi madre que el siguiente domingo estuviera esperando cerca de la casa a que Salvador saliera, que lo único que debía hacer era seguirlo sin que él se diera cuenta y me dijera a dónde es que él iba, y de ser en realidad que estaba en su trabajo, eso sería todo, pero de lo contrario, me tendría que seguir ayudando. Ella no me podía decir que no. Yo siempre supe que contaría con su apoyo. El siguiente fin de semana, cuando se supondría que Salvador debía quedarse conmigo en casa, me volvió a decir que debía salir al trabajo. Bastante predecible, justo a la misma hora de siempre. Según debía ir de nueva cuenta a ver unos pendientes, y como yo ya tenía el plan, y de hecho mi madre se encontraba cerca de la casa, esta vez no le rogué que se quedara, simplemente lo dejé que se fuera, confiando en que mi madre se encargaría de lo demás. Cuando salió de la casa, yo no tenía otra opción que quedarme al cuidado de mi bebé, pues estaba recién nacido. Estaba desesperada, nerviosa por lo que mi madre pudiera investigar. Pasó alrededor de 1 hora y mi mamá regresó a casa. Sinceramente, yo solo esperaba una llamada de ella, diciéndome que él estaba en su trabajo y ahí todo terminaría. Pero para lo que ella tenía que decirme, dijo que debía hacerlo en persona.
Pasa, mamá. ¿Qué pasó? ¿Pudiste averiguar algo? Ay, Griselda, mija, te lo voy a decir como es. Salvador te está engañando con Rebeca, tu prima. Ay, mamá, no te preocupes. Mira, yo ya me lo imaginaba. Solo quería estar segura. Y dime, ¿a dónde fue? ¿Cómo es que te diste cuenta? Pues desde que íbamos acercándonos a su departamento, ya comenzaba yo a sospechar, hija. Para cuando él se bajó del carro y tocó la puerta, miré que ella salió a recibirlo. No me quedó duda alguna, sobre todo porque antes de meterse los dos, se abrazaron y se besaron ahí afuera. Yo estaba muy lastimada, pero sobre todo mi orgullo. Mi madre me pidió que no hiciera un escándalo con la familia. También me dijo que no me arriesgara, que mi hijo ahora me necesitaba más que nunca. Prácticamente me dijo que no podía seguir haciendo aquellas cosas que hacía cuando yo era más chica. Y de hecho esa no era mi intención. Llegar a los golpes. No iba a caer tan bajo. De verdad que no tenía la mínima intención de cometer los mismos errores que cuando era una adolescente. Así que para evitar ser de nuevo la mala del cuento, me puse a platicar con mi madre para idear algún plan. Ella me preguntó cómo es que yo quería hacerle. De hecho, me aconsejó que simplemente lo dejara, que me divorciara y que cada quien por su lado. Pero yo quería venganza y no me iba a quedar en paz hasta darles un merecido a ambos, por traicioneros y por verme la cara de pendeja. No, mamá, esto no se va a quedar así. Tengo que hacer algo porque no me pienso quedar con este coraje en mi interior. Ay, mija, pues no te lo quería decir, pero así como lo pones, solo tienes dos opciones. O le pagas a alguien para que les ponga una golpiza, con el riesgo de que salgas involucrada, o vas al mercado a buscar un brujo para que le hagas un trabajo a esos dos sinvergüenzas. A mí no me gusta meterme en esas cosas, pero sé que funcionan, porque tu tía Meche sí lo ha hecho. ¿Te acuerdas cuando tu tío la engañó? Pues lo mismo hizo ella con la amante para quitarla del camino. La tía Meche era la hermana de mi mamá. A ella también la habían engañado, pero a diferencia de lo que yo quería hacer, ella solamente había hecho a un lado de sus vidas a la amante de su esposo por medio de la brujería. Pero yo no. Yo quería vengarme también de Salvador. Quería verlos sufrir a los dos, y haría lo necesario para lograr que eso ocurriera. Así que me incliné por la segunda opción. Estaba dispuesta a hacerles un trabajo de brujería. Mi madre me apoyó mucho, más de lo que yo me imaginaba, pues yo nunca le había fallado a mi esposo, y él, lejos de apoyarme cuando más lo necesitaba, simplemente accedió a estar con alguien más para no tener que lidiar con esas responsabilidades que implicaba el tener un hijo, y peor aún, lo había hecho con mi propia prima, tanto que me había insistido para que fuéramos padres, para evadir su responsabilidad, yéndose con alguien más de mi propia familia. Maldito pocos huevos, me la iba a pagar. Desde que mi mamá se enteró de que Salvador me estaba engañando, nunca me volvió a dejar sola. Ella se la pasaba cuidándonos a mí y a mi bebé. Quería que mi recuperación fuera lo más rápida posible. Y en cuanto yo me sentí con las fuerzas necesarias como para salir de la casa, a buscar esa ayuda para vengarme, le pedí a mi madre que cuidara a mi bebé para ir a buscar a alguien que me ayudara con el trabajo. Fue así como llegué al mercado, en el que mi tía Meche encontró la ayuda que buscaba para vengarse de la amante de mi tío. Al primer lugar al que llegué fue un sitio en el que miré que tenían varias imágenes de santos, velas de colores, inciensos y pomitos con esencias de hierbas. Buenas tardes, señor. Vengo a buscar algo de ayuda. Verá usted. Necesito un trabajo para vengarme de 2 personas. Quiero que les vaya muy mal.
si es posible hasta que acabe con sus vidas. No, señorita, mire, la verdad yo no hago ese tipo de trabajos. A mí me gusta ayudar a la gente, no fregarla más. No dudo que por aquí vaya a encontrar lo que anda buscando, pero no seré yo quien haga ese trabajo tan oscuro. Yo solamente hago magia blanca, limpias y amuletos, pero eso de acabar con alguien, pues, créame que nunca lo he hecho y dudo que lo vaya a hacer algún día. No hice más que agradecerle a esa persona, pero seguí caminando dentro de ese mercado. Las respuestas que encontraba sinceramente no eran las que yo esperaba, pero no me di por vencida. Creo que fue más difícil de lo que había imaginado. Fue así como llegué a un lugar muy escondido entre los demás. Era una entrada apenas perceptible a simple vista, una puerta muy pequeña, rodeada de diferentes artículos de papel, todos imágenes de santos de la religión yoruba. De eso me vine a enterar un poco después. De hecho, si encontré ese lugar, fue gracias a la ayuda de otro de los locatarios, uno más que no pudo ayudarme como yo lo necesitaba, pero me orientó para decirme quién sí podría ayudarme. Cuando por fin me encontré dentro de ese lugar, me dio mucho miedo. Estaba rodeada de animales vivos, y en uno de los costados había cornamentas de diferentes animales. En otro lugar había otras especies disecadas. Ahí dentro se encontraba la persona que por fin accedió a ayudarme. Era una mujer que venía de Cuba. Se llamaba Yuneisi, de tez muy oscura, ojos saltones, una boca bastante grande y carnosa, y una complexión robusta. Era muy alta. Estaba toda vestida de blanco, con una especie de paliacate rojo que cubría su cabeza. Se miraba muy seria, de un carácter fuerte, como si no tuviera sentimientos. Así que vienes a buscarme para vengarte de tu esposo y de su amante. Y dime, ¿qué es lo que quieres hacerles? ¿Qué te gustaría que les ocurriera? Mire, señora, yo quiero que les vaya muy mal, que sufran mucho, y cuando ya estén tocando fondo, yo misma me encargaré de decirles a qué se debe su estado de inmundicia. Pues bien, vamos a comenzar a trabajar con los santos, pero con lo que me estás pidiendo, creo que ellos van a querer algo a cambio, tal vez una ofrenda viva. No te puedo decir nada aún. Ellos necesitan decirnos primero qué es lo que van a querer para poder ayudarnos. La señora Yuneisi me pidió que me sentara al lado de una pequeña mesa. Se quitó el collar de caracoles que llevaba en el cuello. Desató un pequeño nudo que los sujetaba y los dejó caer en la mesa. Mientras les hacía preguntas en voz baja, los miró fijamente y entonces me miró a mí, mientras me decía: Ahí está la respuesta, muchacha. Ellos están pidiendo un animal de 4 patas. Yo no sabía exactamente a qué se refería la señora Yuneisi. Ella tuvo que explicármelo a detalle. Mira, Griselda, para el favor que le estamos pidiendo a los santos, vas a necesitar encender 7 velas, pero ellos están pidiendo además una ofrenda de un animal de 4 patas. Lo quieren en sacrificio total. En ese preciso momento, se escuchó un balido muy leve al fondo de su local. Ahí está, muchacha. Esa es la respuesta. La señora Yuneisi se levantó de la silla en la que se encontraba, caminó hacia el fondo y entonces sacó de un pequeño corral a un cordero. Ella me dijo que, de aceptar el sacrificio, tendríamos que hacerlo en otro lugar. Tenía un altar en un terreno en las afueras de la ciudad. Si yo decía que sí, debíamos acudir a ese lugar en la madrugada. Yo acepté sin dudarlo. Le pagué a la mujer la cantidad acordada. Fue mucho dinero, pero eso no me importó. Lo único que quería era vengarme de esos dos. Quería que les fuera muy mal.
Pasaron un par de días y de nuevo le pedí a mi madre que me ayudara para que Salvador no sospechara nada. Le pedí que pasara por mí a la casa y fue suficiente con decirle a mi esposo que esa noche me quedaría a dormir con ella, debido a que el día siguiente debíamos ir muy temprano a una cita médica. Él ni siquiera me preguntó nada, creo que le dio igual. Cuando llegamos a la casa de mi madre, cenamos, estuve ahí durante un rato, hasta que finalmente se dio la hora de irme. Ella se quedó a cuidar a mi bebé y yo me fui directo al punto en el que había acordado encontrarme con la señora Younesy. Al encontrarme con ella, me dijo que siguiera su camioneta. Así lo hice a lo largo de un boulevard, hasta que tomamos un camino de terracería. Manejamos por algunos minutos, hasta que llegamos a un rancho. Ahora comprendía por qué los costos de aquel trabajo eran tan elevados. Cuando llegamos al lugar, la señora se bajó de la camioneta. Iba acompañada de un hombre. Él también era cubano. Era su esposo precisamente. Me dijo en ese momento que él nos estaría ayudando con el trabajo. Su esposo bajó de la parte trasera de la camioneta al pequeño cordero y la señora Younesy llevó en sus manos una pequeña caja de madera con varios artefactos. Entre ellos, llevaba las velas y una daga con la que estaríamos haciendo la ofrenda. Yo por mi parte, llevaba en mi bolso un par de fotografías que ella me había pedido previamente. En una de ellas salía Salvador y en la otra estaba Rebeca, mi prima. Me dijo que era muy importante que las llevara. Eran necesarias para hacer el trabajo. Pasa por acá, Griselda. Tú nos vas a ayudar con el trabajo. Primero que todo, toma esta daga. Necesito que hagas un corte en tu mano y con el líquido que brote de tu piel vas a escribir el nombre de cada uno de ellos en el reverso de las fotografías. Yo hice lo que ella me estaba pidiendo. Fue muy doloroso, pero ya desde ahí estaba sintiendo una satisfacción muy difícil de describir, como si estuviera llegando a mí una vibra de venganza que se estaba aproximando poco a poco, una sensación oscura pero agradable. Después de escribir yo misma los nombres con ese rojo intenso, me pidió que colocara las fotografías en el centro de un círculo que había en el suelo del campo. Muy bien, Griselda. Ahora coloca las 7 velas alrededor del círculo y enciéndelas una a una. Hice paso a paso lo que ella me iba indicando, y por último venía lo más difícil de todo. Nunca me esperé que yo tuviera que hacerlo con mis propias manos, pero aún así lo hice. Entre ella y su esposo sostuvieron al pequeño animal dentro de aquel círculo, justo encima de donde había colocado previamente las fotografías. Entonces me pidió que le cortara profundamente el cuero del pescuezo al animal, así que lo hice. Lo difícil fue empezar a hacerlo, y un segundo después fue totalmente diferente. Sentí una euforia que nunca había sentido. Me sentí poderosa. No sé si fue un tema de sugestión o si en realidad ese acto me dotó temporalmente de cierto poder, pero estar rodeada de la luz de esas 7 velas y después ver caer el líquido bañando de rojo las fotografías fue algo más que simbólico. Era una especie de presagio que llegaba a mí, como la antesala al infierno que les esperaba a ese par de ratas que se habían estado burlando de mí a mis espaldas. Ese día de regreso a la ciudad, yo venía temblando de todo el cuerpo. Era como una especie de vibración de nervios, pero no eran nervios de miedo. Era euforia pura, emoción, adrenalina que corría por mis venas. Aun y cuando mi venganza no se veía reflejada en la realidad,
Yo podía sentir que algo fuerte se aproximaba. Cuando llegué a la casa de mi madre, esa noche llegué directo a la regadera. Llevaba manchas rojas en mi ropa, también en mis manos. Algunas de ellas eran tan grandes que habían traspasado la tela de mis prendas. Esa noche no pude dormir. Solo pensaba y pensaba cómo es que esos dos iban a terminar. Recuerdo que mi ropa se fue directo a la basura y mi madre tuvo que prestarme algunas prendas para poder regresarme a la casa al día siguiente, una vez que Salvador se hubiera ido a trabajar. Pasaron algunos días en los que Salvador intentaba ser cariñoso conmigo. No sé qué cosa le ocurrió, pero en los días siguientes, aunque él intentaba acercarse a mí, yo no permitía que él siquiera me tocara. Solo le inventaba que estaba ocupada o que estaba cuidando al bebé, incluso que me dolía la cabeza. Le tenía tanto odio que quería evitar a toda costa el contacto con él. No quería demostrarle mi rencor. Aún no era el momento. Pasó aproximadamente un mes. Recuerdo que ese fin de semana se estaría celebrando el cumpleaños de la abuela. Debido a eso le estarían haciendo una reunión en su casa, en la que de nueva cuenta estaría toda la familia, obviamente incluyendo a mi prima. Así que tuve que dejar mi orgullo de lado momentáneamente, pero sobre todo, para ver qué era lo que iba a hacer el idiota de Salvador. Le exigí que fuéramos a esa reunión, y aunque él intentó poner alguna excusa para no acompañarme, prácticamente esta ocasión no le di ninguna opción. Tuvo que ir conmigo sí o sí. Aún recuerdo la cara de mi prima cuando nos miró llegar juntos. Sinceramente no sé lo que ella esperaba. Ese día fingí más que nunca. Fui cariñosa con él. El imbécil no sabía ni cómo actuar. Solo recuerdo que mi prima ni siquiera me dirigió la palabra, y después de un rato ya no la volvimos a ver en la fiesta. Para ese momento yo ya tenía un buen presentimiento. Entonces ocurrió algo que ya más o menos yo me esperaba. Salvador me dijo que tenía que irse porque había surgido algo urgente en su trabajo. Yo obviamente ya no le creía nada en absoluto, pero lo dejé ir. No tenía nada más que perder. Él se llevó el auto y acordamos que yo me regresaría con mi madre a casa después de la fiesta. Mi madre y yo estuvimos un rato más en el cumpleaños de la abuela. Todo mundo estaba emocionado de mirar ahí a mi bebé. Pero mira qué bonito está este niño. Es igualito a ti. Todos querían traerlo en sus brazos, y yo disfruté como hacía mucho tiempo no lo hacía al lado de mi madre. Fuera de preocupaciones, de presiones de trabajo o de aquello que me había tenido guardándole rencor a Salvador. La fiesta estaba a punto de terminar. De esas veces que todo mundo se la está pasando tan bien que nadie se quiere ir a su casa. Fue en ese preciso momento cuando recibí una llamada telefónica. Buenas tardes. ¿Usted es la esposa del señor Salvador Mejía? Sí, señor, a sus órdenes. Dígame en qué puedo ayudarle. Señora, necesitamos que se presente en el Boulevard López Mateos, en el cruce de la calle Constanza Sur. Su esposo acaba de sufrir un accidente. Lo tomé con calma. Les avisé a todos que debía irme. En ese momento también mi tío recibió una llamada. Lo mismo, su hija estaba involucrada en un siniestro, justo en la misma ubicación. Esa noticia tomó por sorpresa a todos excepto a mí. Yo ni siquiera acudí al lugar del accidente. En lugar de eso, mi madre y yo nos fuimos directo a la casa. Lo único que hice fue avisar a su familia para que acudieran a hacer lo que tuvieran que hacer. Después de unas horas me enteré de que ambos se encontraban en cuidados intensivos. Su estado de salud era muy delicado. Yo en todo momento
Estuve en espera de poder entrar a visitarlos. Aún no terminaba mi venganza. Él se encontraba mucho más lastimado que ella, tanto que dijeron que no sobreviviría. Así que a los familiares cercanos nos dieron permiso para entrar a despedirnos de él. Al entrar a la habitación en la que él se encontraba, lo miré lleno de vendajes en toda la cara y el cuerpo. Tenía tubos metidos en la boca. Me acerqué, le dije al oído eso que le había querido decir desde hacía mucho tiempo. ¿Sabes, Salvador? Yo lo sé todo. Siempre lo supe. Y esto que te pasó fue porque yo lo pedí. Conmigo nadie se mete. Jugaste con mis sentimientos. Me engañaste con mi propia prima, justo cuando más te necesitaba. Eres una basura. Espero que te pudras en el infierno. Después de decirle todo lo que le tenía guardado, me separé de él, y lo último que escuché fue salir de su boca un quejido de dolor. Ahí me quedó claro que lo había entendido todo. Simplemente me di la vuelta y me alejé del lugar para no volver a verlo ni en su maldita tumba. Mi prima Rebeca poco me importaba, pero por cosas de la familia me vine a enterar con el paso del tiempo que en el accidente ella había quedado prensada de sus piernas. Fue imposible que los médicos pudieran hacer algo. Pasó el tiempo y la vida tenía que continuar. Yo conocí a Roberto, un hombre igual que todos, impredecible. No sabía si algún día me traicionaría o no, pero ya no me importaba. Lo único que quería era ya no preocuparme más, solo vivir el momento, y si me traicionaría, pues ya estaría recibiendo su merecido como lo hizo Salvador. Pasó el tiempo, y llegó un día en el que ya vivía con él disfrutando de la pensión y el seguro de vida que había dejado a mi nombre mi difunto esposo. Uno de esos días, mi madre me dijo que habría una reunión en la casa de la abuela, así que sin pensarlo, yo acudí a esa reunión con mi nueva pareja. Ahí nos encontrábamos comiendo cuando la miré entrar en una silla de ruedas. Fue la primera vez que la vi después del accidente. Tenía ambas piernas amputadas, la cara desfigurada por las cicatrices y la nariz destrozada. Todos en la familia sabían lo que había ocurrido. Asumían que yo la había perdonado por ser la amante de mi difunto esposo, pero nada más lejos de la realidad. Aún faltaba algo por hacer para completar mi venganza. Así que en la primera oportunidad que tuve, me acerqué a ella, y de la misma manera que lo hice con Salvador, le dije al oído todo lo que le tenía guardado. ¿Cómo estás, primita? Ahora que puedas te presento a mi nueva pareja. Vamos a ver si este también se fija en ti, ahora que eres un maldito monstruo. A ver si ya aprendiste la lección de no andarte metiendo con hombres ajenos. Dime, ¿valió la pena meterte con mi esposo? Sabes, estoy muy feliz porque ambos han tenido su merecido. Cuando les mandé a hacer ese trabajo de santería, nunca pensé que tan satisfactorio sería para mí lo que les llegara a ocurrir. Pero ahora que te veo así, incompleta, deforme, me da tanta felicidad ver cómo estás sufriendo. Púdrete en este infierno en vida, maldita zorra. Si te gustó esta historia, te pido por favor que me regales un like. Suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir una notificación cada que subo un nuevo video. Compártelo con tus amigos. Sígueme en Facebook y en Instagram. Te dejo los enlaces en la descripción. Recuerda que ahora puedes escuchar este contenido en Spotify y otras plataformas de podcast. Déjame por favor tus comentarios. Disfruto mucho leyéndolos. Esto fue Historias de Terror Reales.